Sean todas y todos bienvenidos al curso de redacción de artículos científicos. Nos encontramos en la parte 1, previo a la escritura. Y el día de hoy veremos el tema 1.2, escritura de un artículo científico. Particularmente, el contenido de la sesión está estructurado en 4 partes. Primero, veremos los tipos de artículos científicos, donde se revisará la propuesta de Atto y colaboradores y la propuesta de la APA. En segundo lugar, veremos la estructura de un artículo científico, específicamente de los artículos de tipo empírico, y también revisaremos un par de propuestas sobre estructura para una tesis cuantitativa y cualitativa. En tercer lugar, tenemos las revistas científicas, donde se abordarán temas como qué son las revistas científicas y hablaremos sobre un ejemplo en particular que es la revista del CNEIP. Para finalizar, la parte número 4 es sobre la calidad de las revistas. Bien, en esta sesión veremos algunos de los elementos más importantes del capítulo 1 del Manual de Publicaciones de la APA en su 7ª edición o 4ª en español. 1. Tipos de artículos científicos. En primer lugar, veremos la propuesta de Atto, López y Benavente, la cual propone clasificar la investigación en psicología en 4 clases. Primera, investigación teórica. Segunda, investigación instrumental. Tercera, investigación metodológica. Y cuarta, investigación empírica. Comenzando con la investigación teórica, esta incluye todos aquellos trabajos que recopilan los avances producidos en la teoría sustantiva o en la metodología sobre una temática de investigación específica, y también las revisiones o actualizaciones de investigación, pero que no requieren de emplear datos empíricos originales. Aquí es donde entran las llamadas revisiones sistemáticas o los metaanálisis. En segundo lugar, la investigación instrumental es la que incluye todos los trabajos que se realizan una revisión de las propiedades psicométricas de instrumentos nuevos, adaptaciones, revisiones o traducciones. En tercer lugar, los estudios metodológicos son los que integran trabajos que presentan nuevas metodologías, ya sea para mejorar la forma en que se hace investigación, en el diseño, la medida o el análisis. Y por último, la investigación empírica es aquella que incluye los trabajos que extraen conclusiones a partir de una recogida de datos particular. A su vez, se dividen en 3 estrategias: manipulativa, que serían los diseños experimentales; asociativa, que abordan la correlación entre variables sin manipulación; y descriptiva, en donde se aborda una variable en particular sin la búsqueda de relación o asociación. Si bien esta clasificación es bastante acertada, no es la única, ya que existen otras propuestas dentro de la literatura científica. Una clasificación distinta es propuesta por la APA, la cual especifica más bien una tipología de documentos. Particularmente presenta 10 tipos de artículos. Primero, los cuantitativos, que se refieren a estudios originales, empíricos, que presentan los resultados observados de manera numérica, es decir, a través de estadística, análisis de información o modelamiento. Enseguida tenemos los cualitativos. También son estudios originales, son estudios empíricos, pero que generan conocimiento a través de la experiencia, ya sea utilizando el lenguaje natural o el discurso, que son iterativos, reflexivos y contextualizados. En tercer lugar, los mixtos son aquellos que combinan enfoques empíricos cuantitativos y cualitativos. Son sumamente complejos y parten de la idea de que al combinar los hallazgos, tanto cuanti como quali, se llega a conclusiones más profundas a las cuales no se podría llegar al hacer los estudios de forma independiente. En siguiente tenemos los artículos de réplica. Estos artículos son estudios que intentan, como su nombre lo dice, replicar los resultados de otros estudios realizados con anterioridad. Son muy comunes en los diseños experimentales y la idea es saber si las conclusiones a las que se llegaron con anterioridad siguen siendo aplicables.
Existen réplicas directas, que es cuando el estudio se hace completamente similar. Aproximadas, cuando hay algunos cambios que ya pueden ser sustanciales. O las réplicas conceptuales, que es donde ya casi se ha perdido toda esencia del estudio anterior. Enseguida tenemos los metaanálisis, que pueden ser cuantitativos o cualitativos, y se refieren a estudios que integran los hallazgos sobre un tema para generar una síntesis. Tienen su propio análisis a partir de los hallazgos, es decir, que hacen una especie de análisis, puede ser estadístico, a partir de los hallazgos de los otros estudios. Enseguida, los artículos de revisión de la literatura son bastante similares a los metaanálisis en el sentido en que se realiza una presentación de los hallazgos de otros estudios. Pero la diferencia está en que tienen un estilo más narrativo y se van resumiendo los estudios a fin de encontrar similitudes, diferencias, contradicciones o vacíos. Y estos pueden estar organizados por temas, tipos de población, contextos o cronológicamente. Los artículos teóricos, que son los siguientes, son manuscritos que se basan en las investigaciones existentes, pero para realizar una aportación teórica, es decir, la reformulación, expansión o refinación de un concepto. Hacen un señalamiento de los defectos o las ventajas que tiene una teoría sobre alguna otra. Enseguida tenemos los artículos metodológicos, los cuales son trabajos que presentan nuevas metodologías para mejorar la forma en que se hace la investigación, y generalmente se incluyen datos empíricos, pero a manera de ejemplo, para mostrar estas actualizaciones. Bajo la clasificación de otros tipos, tenemos los reportes breves, comentarios sobre artículos, reseñas de libros, obituarios y cartas al editor, que son en las que se realizan algunas sugerencias o aportaciones adicionales, incluso recomendaciones sobre artículos publicados con anterioridad. Estos son otro tipo de documentos que son publicados también en revistas científicas. Por último, tendríamos las llamadas disertaciones o tesis, las cuales son documentos elaborados por estudiantes de pregrado o posgrado, generalmente, como requisito de titulación. Los lineamientos son similares a los de un artículo científico, pero su estructura puede cambiar de acuerdo con la disciplina y con la institución. En esta presentación abordaremos específicamente los artículos empíricos, es decir, los cuantitativos y cualitativos, y vamos a abordar su estructura y contenido específico, aunque daremos un breve vistazo a una propuesta para estructura de tesis. 2. Estructura de un artículo científico. Los artículos de corte empírico, es decir, los cuantitativos, los cualitativos y los mixtos, tienen una estructura similar que está compuesta de 4 grandes partes: introducción, método, resultados y discusión. En la parte introductoria se presenta una revisión de los antecedentes del estudio, incluyendo una problematización y una justificación. Generalmente el apartado cierra con la enunciación de los objetivos o las hipótesis del estudio. El método presenta información sobre la forma específica en la que el estudio fue llevado a cabo, desde la tipología del estudio o su diseño, los participantes y su forma de selección y exclusión, los instrumentos o técnicas de recolección utilizados con una descripción apropiada de sus propiedades psicométricas, las fases o los pasos en la ejecución, así como las consideraciones éticas que fueron tomadas en cuenta. En ocasiones se agrega una sección adicional que se llama análisis de datos, donde se describen los procesos cuantitativos o cualitativos para la obtención de los resultados. Enseguida, la sección de resultados o hallazgos pretende mostrar tal cual los hallazgos, pero de forma organizada, a fin de cumplir con los objetivos planteados en la parte introductoria. Puede tener resultados de tipo descriptivo, inferenciales
o, en el caso de los cualitativos, pues hallazgos como tal. Finalmente, en la discusión, se retoman los resultados para compararlos con los hallazgos de otros estudios previos. Se generan conclusiones y se realizan recomendaciones para futuros estudios. Del mismo modo, en esta sección se enuncian las limitaciones, en donde los autores reconocen los aspectos negativos o las cosas que pudieran mejorarse. Si bien estas son las secciones principales, los artículos cuentan además con una hoja de presentación que incluye un resumen, bibliografía y anexos. De hecho, hay todo un capítulo en el Manual de Publicaciones de la APA que está encaminado a describir los estándares de presentación para los artículos de revistas científicas o JARS, por sus siglas en inglés. En las sesiones posteriores del curso se revisará a profundidad cómo elaborar cada una de las partes del artículo junto con ejemplos de su redacción. Si bien esta es la estructura que sugiere la APA, en realidad cada revista cuenta con sus propias normas de publicación, que pueden variar ligera o sustancialmente con esta propuesta. En dicho sentido, más adelante hablaremos un poco más sobre las revistas científicas. Bien, antes de pasar al tema de las revistas científicas, vamos a presentar una propuesta de estructura para las tesis de posgrado, comenzando por la del enfoque cuantitativo. Esta propuesta es retomada de Aguilera y colaboradores y, aunque está diseñada para un posgrado en particular, puede ser de ayuda en la organización del documento. A diferencia del artículo de investigación, la tesis no tiene un límite de palabras o de espacio, y eso permite ser mucho más profundo y específico. En esta propuesta hay algunos apartados previos, como lo son la portada, la dedicatoria, los agradecimientos, el índice, la lista de tabla, la lista de figuras, resumen y abstract. Enseguida tendríamos la parte de introducción, problematización, planteamiento y los marcos. Específicamente aparecen en las secciones de introducción, planteamiento del problema, justificación, antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco contextual, objetivos, tanto generales como específicos, operacionalización de variables e hipótesis. Todo en eso en esta sección. Posteriormente comienza la enunciación sobre cómo fue ejecutado el estudio en el apartado de material y métodos, que a su vez se integra por tipo de estudio, diseño, delimitación espacio-temporal, universo, muestra, criterios de selección, instrumentos, análisis de datos y procedimiento. Además, se incluye recursos que especifican recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y cerramos con las consideraciones éticas. Después viene la parte de hallazgos y cierre, con los resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. Esta es de la tesis cuantitativa. Vemos ahora la propuesta para la tesis cualitativa, la cual comparte la mayor parte de los apartados con la propuesta que vimos anteriormente, pero con ligeros cambios, como en el apartado de hallazgos, el estado del arte o contexto de los participantes. Son las principales diferencias. Seguramente también el tipo de redacción será sustancialmente distinta, pero podemos ver que más o menos comparten las mismas secciones. 3. Las revistas científicas. Una revista científica es aquella publicación periódica que presenta artículos de investigación, ensayos, críticas o reseñas dentro de un área o disciplina específica. Cuenta con un comité editorial y un comité evaluador compuesto por expertos en el área que aceptan o rechazan las propuestas de otros investigadores. Tienen una periodicidad determinada, es decir, que pueden ser anuales, semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, etc. También existen las llamadas publicaciones continuas, en las que un número permanece abierto durante un tiempo determinado y se van publicando continuamente los artículos en cuanto van siendo aprobados. Las revistas cuentan con
una página web en donde presentan algunos datos importantes, como lo son su historia, que incluye el año en el que fue fundada, los acuerdos, quiénes fueron los fundadores y el contexto en general. Incluye también las instituciones de respaldo, que son institución, universidad o organización que resguarda o arropa la revista. También aparecen los objetivos y el alcance, que es el área específica o disciplina a la que está enfocada, junto con sus metas y el público de interés. Dentro de sus características se debe de mencionar, pues, periodicidad, qué tan seguido publica, su ISSN o registro, quiénes son los patrocinadores en caso de tenerlos y sus costos de publicación. Otra sección habla de las políticas editoriales, las cuales hablan de los procesos de publicación, los derechos de autor y de la revisión de similitud. Otra sección aborda las indexaciones y estadísticas, que aborda la tasa de rechazo, es decir, la cantidad o porcentaje de artículos que son rechazados, y las bases de datos con las que se tiene convenio. Este aspecto lo vamos a ver a profundidad un poquito más adelante. También se menciona quiénes son los miembros del comité editorial y los evaluadores de todo el proceso editorial y las normas para publicación, que son los requisitos, normas y lineamientos para el envío de manuscritos. También están los números publicados, que son las publicaciones de la revista a lo largo de su vida. Y por último, el sistema de envío o plataforma en la que hay que hacer un registro para poder enviar el artículo. Específicamente en la sección de normas de publicación o directrices para autores, se muestran las características que deben de cumplir todos los manuscritos para que sean evaluados y, en su caso, publicados en la revista. Veremos a continuación un ejemplo de esta sección de las normas para autores de la revista del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. En la página de la revista CNIP se incluyen dos cosas, una lista de comprobación y una serie de directrices. Comenzando por la lista de comprobación, la revista solicita primero que el envío no haya sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista o se ha proporcionado una explicación al respecto en los comentarios al editor. Esto se refiere a que nuestro artículo no puede ser enviado a dos revistas de forma simultánea. Tenemos que esperar a que sea evaluado por una revista y en caso de que sea rechazado, ahora sí podemos enviarlo a otro. Segundo, el archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect, que es que esté en un programa de tratamiento de textos. Tercero, siempre que sea posible, se proporcionen direcciones URL para las referencias. Es decir, que podamos rastrear los documentos que son citados en nuestro archivo o manuscrito. Siguiente, cuestiones de formato. El texto tiene un interlineado sencillo, 12 puntos, se utiliza cursiva en lugar de subrayado, excepto en las direcciones URL, y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto en vez de al final. Esto es porque hay algunas revistas que en lugar de que tú coloques las tablas y figuras donde van en el texto, te pide que nada más señales en el documento figura 1 o insertar figura 1, pero que todas se encuentren al final. Pero bueno, ya eso depende de la revista. Por último, el texto se adhiere a los requisitos estilísticos y bibliográficos resumidos en las directrices de autor que aparecen en Acerca de la revista. Lo que quiere decir esto es que hay una sección más profunda donde hay más señalamientos específicos de lo que tenemos que cumplir. Entonces, vamos a revisar esas directrices para los autores. Enseguida, en relación con las directrices, estas suelen ser un poquito más específicas. Y en el listado se omitieron algunos puntos por cuestión de espacio, pero vamos a ir viendo los más importantes. El primero,
Se aceptarán artículos monográficos de interés general para la docencia y la investigación psicológicas que estimulen el diálogo y el intercambio abierto de opiniones. Ok, eso es parte de su objetivo. Cuando una aportación sea rechazada, el autor será notificado de inmediato y tendrá derecho a dialogar con el editor general de la revista, si así lo desea, sobre los motivos de tal rechazo. Los rechazos son parte común en estos procesos, pero en esta revista se tiene consideración especial porque, aparte de que se notifique, existe la posibilidad de saber, pues, por qué el rechazo o de tener una discusión en particular con el editor. 3. Las aportaciones a esta sección no deberán exceder de 12 páginas en interlineado sencillo, incluidos los auxiliares visuales, gráficas, tablas, etc. y las referencias. Esta es una cuestión de extensión. 4. Los autores enviarán sus trabajos por correo electrónico al editor general en un procesador de Word para Windows, ¿en qué versión? En Times New Roman, 12 puntos, corrido hacia la izquierda. Algunas cuestiones adicionales como que el título no será mayor de 15 palabras, deberá estar redactado en español y en inglés, así como también sus indicadores o palabras clave. Los gráficos, tablas, cuadros y demás serán monocromáticos, es decir, en blanco y negro, elaborados en Word, insertados en lugar que correspondan y no replican datos ya señalados en el texto, es decir, que no seamos redundantes entre lo que dice una tabla y volver a repetirlo en el texto. Sobre la entrega en correo electrónico, usualmente o ya es más común que se realicen a través de plataforma, pero en esta revista en particular se sigue trabajando a través de correo electrónico. 5. Los autores además anexarán su dirección institucional, teléfonos oficiales y dirección electrónica. Y se sugiere a los mismos consultar las recomendaciones para la elaboración de artículos de la APA para que en su gran mayoría hayan sido revisadas cuestiones de estilo, de citación y cuestiones importantes que menciona el manual. Vamos a revisar ahora las directrices, pero de la parte número 2. Se requiere incluir al principio del artículo un resumen no mayor de 150 palabras en español y en inglés, así como los indicadores en ambos idiomas o palabras clave que faciliten la localización del artículo en los bancos de información. Siguiente. Solo se remiten ejemplares impresos previa suscripción, incluyendo en esta disposición a los propios autores. Es decir, que no te va a llegar la revista de forma impresa si no estabas suscrito previamente, aunque seas autor. Y los textos que se reciben se someten invariablemente a una revisión exhaustiva por el editor en un primer momento y posteriormente a un arbitraje por pares académicos, que es anónimo y riguroso, y cuyos resultados se dan a conocer a los autores en tiempo y forma. Una vez publicados, la revista adquiere los derechos autorales, de modo que su reproducción posterior en cualquier otro órgano requiere la autorización expresa del editor. Esto quiere decir que a partir de tu publicación ya es la revista quien tiene los derechos. Esto es bastante común para todas las revistas. A partir de la lectura de estas directrices, podrán darse cuenta de que es sumamente necesario identificar la revista a la que mandaremos nuestro artículo. Así, incluso antes de escribirlo, podemos saber si la temática es compatible con la revista y podremos cuidar el cumplimiento de sus normas editoriales. Es más fácil escribir conociendo las normas que terminar el artículo y tratar de adecuarlo a la revista, sobre todo en aspectos como la extensión o la diferencia que puede haber con los apartados. 4. Sobre la calidad de las revistas. Vamos a platicar un poco más sobre este tema de las revistas científicas y particularmente sobre el tema de la calidad. Como autores quisiéramos publicar en las mejores revistas científicas y así tener la certeza de que la comunidad científica y académica puede encontrar nuestro trabajo y consultarlo. En dicho sentido, habría que preguntarnos ¿cómo reconocer la calidad de una revista? De acuerdo con Repiso,
podemos estimar la calidad de las revistas a partir de la evaluación de 5 aspectos. Primero, sobre los procesos para la publicación, es decir, la agilidad y la calidad de la revisión, el sitio web de la revista, la evaluación que hacen por pares, el tiempo de respuesta y la plataforma de comunicación y gestión. En segundo lugar, podemos considerar sus medios de difusión, los cuales aluden a la capacidad que tiene la revista de aparecer en las búsquedas, es decir, que tenga un registro adecuado de los metadatos. En tercer lugar, podemos mencionar el prestigio de los implicados, que es tanto de los autores que han publicado ahí, como de los propios editores, los evaluadores o las instituciones que respaldan a la revista. En cuarto lugar, tendríamos el impacto de los trabajos de la comunidad científica, que en palabras simples es qué tan importantes han sido los trabajos que se han publicado en esa revista. Por último, su presencia en las bases de datos, lo que mejor se conoce como indexaciones. En este último aspecto en particular es sobre el tema que se ha puesto mayor atención y se tiende a calificar a una revista de acuerdo con la cantidad y el tipo de indexaciones que tiene. La indexación se refiere a la integración de la revista en las bases de datos científicas, es decir, su inclusión en algún repertorio bibliográfico para que pueda ser consultada total o parcialmente. Existen un gran número de bases de datos científicas, pero algunas de las más conocidas son Redalyc, Cielo, Dialnet, Google Académico, Scopus, EBSCO y Web of Science. Estas bases de datos tienen características peculiares y algunas son más prestigiosas que otras. Si bien hablaremos de todas ellas en mayor medida cuando lleguemos al tema del estado del arte, podemos adelantar por ahora que Scopus y Web of Science son de las más solicitadas, ya que son reconocidas por ser estrictas y de mucha calidad. Incluso en el Reglamento de Ingreso y Permanencia del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, se sugiere que los autores publiquen en revistas que cuentan con estas indexaciones. En dicho sentido, las revistas buscan ingresar a estas bases de datos, pero para ello deben de cumplir una serie de requisitos estrictos para que puedan ser incluidas. Por ejemplo, para que una revista pueda indexarse en la base de datos Cielo, debe cumplir con 3 evaluaciones. Primero, una evaluación en relación a la calidad editorial de la publicación, o algo que se conoce como aspectos formales, que incluye tener un ISSN, membrete, una antigüedad mínima de 2 años, datos del organismo responsable y lugar de edición, periodicidad establecida, tener una tabla de contenidos claro, identificación adecuada de autores y su filiación, que se presente la información adecuada sobre su indexación, las normas de publicación, fechas de recepción y aceptación, resúmenes y palabras clave en mínimo 2 idiomas y que esté, digamos, presentado todo esto en el sitio web de manera clara. En segundo lugar es la evaluación de contenidos. Y aquí se toma en cuenta que exista un arbitraje por pares y que los autores pertenezcan en su mayoría a instituciones fuera de la organización que los respalda. Por ejemplo, si la revista está o forma parte de la Universidad de Guadalajara, el 70 o más porcentaje de autores no tienen que ser de esa misma universidad. La conformidad de un comité editorial adecuado, es decir, que haya personas con la competencia suficiente y que sea evaluada por expertos. Por último, en la evaluación de la sustentabilidad técnica y financiera para la edición electrónica de la revista, es necesario que se integren o bueno, en palabras muy simples, que la revista tenga la capacidad de cubrir los costos de la integración a la base de datos. ¿Por qué? Pues todo cuesta. Bueno, a manera de cierre sobre este tema de la calidad. Como pudieron observar, no es tan fácil
que una revista ingrese a las bases de datos. Requiere de muchos años de trabajo constante y en ocasiones de esfuerzo no remunerado de parte de docentes o investigadores. Ello entonces tiene ciertas repercusiones. Si las revistas quieren ingresar y permanecer en estas bases de datos, deberán ser más estrictas con los artículos que publican, lo que va a implicar que publicar en ellas sea más difícil, ya que subirán los requisitos de calidad y la complejidad de los artículos. Además, tomen en cuenta que las revistas con estas indexaciones son más solicitadas, lo que incrementa la tasa de rechazos y la demora en la publicación. Además, eso también pudiera generar que las revistas comiencen a cobrar por publicar. Podemos decir que todo ello es bueno. Bueno en el sentido en el que se fomenta la producción de investigación de calidad. Pero ojo, no se dejen engañar, porque como lo mencionamos con anterioridad, son muchos los aspectos que hay que considerar para evaluar la calidad de una revista. Y últimamente nos dejamos ir solo por el tema de la indexación. Existen revistas que también son muy buenas, pero que quizás no cuenten con los recursos suficientes para ingresar a estas bases de datos y no por ello deben desprestigiarse. Además, esta situación se presta para que algunas revistas se aprovechen y comiencen a hacer negocio con los investigadores a cambio de una pronta publicación. De hecho, hay que poner atención con las llamadas revistas depredadoras. En ocasiones, como autores, podremos tener cierta prisa en que nuestro trabajo sea publicado, ya sea por una promoción, por una convocatoria o por el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Estas revistas se ponen en contacto contigo al rastrear tus publicaciones anteriores y estimulan la publicación de artículos de manera inmediata, pero descuidando su calidad y violando los derechos de autor. Muchas de las veces pueden cobrar cierta cantidad económica para asegurar la publicación. En el peor de los casos, podría ser estafado al perder los derechos de autor de tu trabajo e incluso perder dinero en el proceso. Estas revistas ya han sido identificadas y podemos encontrarlas en muchos listados que pueden buscarse en internet al buscar lista de revistas depredadoras. Aunque cada día aparecen más de ellas, una forma fácil de detectarlas es que se ponen en contacto contigo. Bien, en el último apartado del curso habrá una sección de recomendaciones para la publicación donde retomaremos algunos aspectos de las revistas y se presentarán más consejos para aumentar la probabilidad de publicación. Además, veremos el proceso de publicación como tal, lo que es la revisión por pares, ciegos y los procesos implicados en la aceptación o en el rechazo de los artículos. Como parte final de la presentación, tenemos el resumen y la lista de verificación del tema. Primero, hay que recordar que, de acuerdo con la APA, existen 10 tipos de artículos científicos: los cuantitativos, los cualitativos, los mixtos, los de réplica, los metaanálisis, las revisiones de la literatura, los teóricos, metodológicos, las tesis y disertaciones y, por último, otro tipo de documentos en los que se incluyen comentarios al editor, reseñas, etc. Si nos centramos específicamente en los artículos empíricos, es decir, los cuanti, quali o mixtos, su estructura tiene 4 grandes apartados: introducción, método, resultados y discusión. Aunque esto puede tener ligeras modificaciones dependiendo de la revista a la que se va a publicar, es lo más común que tengan esta estructura. Ahora, sobre las revistas científicas, podemos decir que estas son publicaciones periódicas que se enfocan en un área o disciplina específica. Están dirigidas a expertos en el tema e incluso tienen un sitio web en el que tú puedes encontrar toda la información referente a la misma. Dentro de la información que podemos obtener se encuentran las llamadas normas o directrices de publicación, las cuales indican los requerimientos a cumplir para que un artículo pueda ser aceptado para su publicación.
También hablamos un poco sobre la calidad de las revistas y mencionamos que existen muchos elementos para poder detectar si una revista es de calidad o no. Sin embargo, mucho se ha puesto, o más bien se ha puesto mucha atención en específico sobre la parte de la indexación, que es a qué bases de datos se encuentra agregada la revista. Pero bueno, con esto finalizaríamos la presentación. Solo veremos ahora la lista de verificación. Estos son algunos aspectos que ya podemos ir revisando, pero otros serán necesario evaluarlos nuevamente cuando ya se tenga el borrador de nuestro artículo. Estos aspectos son los siguientes. ¿Se ha seleccionado una revista para la publicación? Es decir, ya sabemos dónde queremos publicar. Segundo, ¿el objetivo y alcance de la revista es compatible con nuestro tema de estudio? Tercero, ¿puedo cumplir con los requisitos solicitados en las normas o directrices para los autores? Es decir, ¿puedo? ¿Son accesibles? ¿Estoy en condiciones de cumplirlo? 4. He seguido las recomendaciones solicitadas por la revista, los cuales se evalúan hasta el final. Y listo. Esos serían los elementos que hay que verificar con respecto a este tema. Esperamos que el video haya sido claro y enriquecedor. Recuerden anotar sus comentarios, dudas o sugerencias al finalizar esta presentación. Que tengan una excelente semana. Saludos.